En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, continuamos este santo retiro en el que estamos tratando de profundizar en el misterio redentor de Dios nuestro Señor, nuestro Padre. El plan redentor de Dios en la persona y la obra de Cristo nuestro Señor. Una vez que hemos hablado en la conferencia anterior sobre lo que es la rebelión contra Dios, ese caer en lejanía, sentimiento de lejanía de Dios, esa conciencia de estar abandonado, vivir en el abandono, en el dolor, la muerte, la inseguridad que trae el pecado, la rebelión contra Dios. Cuando el hombre cae en la cuenta, desde Adán y Eva, cuando el hombre cae en la cuenta de su lejanía, es decir, igual que con la salud, cuando uno tiene salud, pues hace muchas imprudencias. Ahora, cuando uno cae en la cuenta de que pierde la salud, empieza con los dolores, empieza con los distintos síntomas de una enfermedad, empieza a buscar la salud, la sanación, la curación. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros buscamos una curación? Hay unos que se van a los brujos, a los chamanes, hay otros que se van a la familia, a ver su mamá que le dice, a ver los parientes, a unos remedios naturales caseros. Hay otros que se van a un herbolario, a una farmacia. Hay otros que se van al médico. Cada uno en el dolor, en la enfermedad, en el problema, en la situación, toma un camino. Hay quien tiene el camino del aguante, esperar a que esto se le pase y ya está, que no hay más, aquí hay que dejar que se pase. Y si me muero, pues entonces, cuando ya ve que se muere, que ya no está, que no, entonces acude al hospital. Que eso suele ocurrir mucho ahí en los campesinos. Van aguantando, aguantando, hasta que, o una de dos, o se curan o se mueren. No hay más. Y ya cuando van al hospital, es para morir en el hospital, porque ya no hay remedio. Porque como lo dejó pasar, no vino a tiempo, pues no hay curación de lo que ya se ha hecho un mal incurable. Pues eso es lo que pasa en la historia de la salvación. Nadie puede ignorar que el mundo existe en el caos y desorden. Es el pecado, las consecuencias del pecado. Así se comprenden los esfuerzos de todos los tiempos por ordenarlo.
Cuando vemos que las cosas están mal, hay alguien que dice, no, esto no así no se puede vivir, esto hay que arreglarlo. Y empieza a poner una solución, a aportar un camino, a dar una orientación a la solución. Siempre ha habido hombres que no solo se sintieron responsables de que hubiera paz y alegría dentro del reducido círculo de su vida, sino también de que la felicidad y el progreso, la bondad y la confianza llegaran a toda la humanidad, o al menos a una comunidad cada vez más amplia. A lo largo de la historia siempre han surgido los líderes, los caudillos, estos que dicen, hagamos esto y estaremos todos mejor, y empiezan a promover un bien más común, más general, más universal. Ocultamente obra en ellos la conciencia de que existe una responsabilidad colectiva, de que todos son deudores entre sí, de que por el nacimiento se está ligado a la relación de culpa y responsabilidad horizontal y verticalmente. Tal relación se extiende a los contemporáneos y atraviesa la historia hasta el principio. Eso es cuando estudiamos la historia, vemos que siempre han salido los que quieren solucionar el problema del mundo. Lo que pasa es que unos lo solucionan como Hitler, sometiendo, matando, haciendo, imponiendo su doctrina política, social y demás. Otros lo van haciendo como los líderes religiosos. Hay distintas personas, distintos modos de ver la solución a ese problema universal. Y lo vemos que eso atraviesa la historia. Por eso vienen unos a solucionarlo con distintas soluciones políticas, económicas, religiosas, etc. Cada uno según su propia mentalidad, según su conciencia, según su visión. Realmente estamos en este mundo. En este mundo, al estar aquí, vivimos una sociedad. Y hay quien quiere imponerse o hay quien ofrece una solución. Pero porque te ofrezcan una solución no quiere decir que sea la buena. Y porque la impongan tampoco quiere decir que sea la buena. Por eso tenemos que ir analizando cada una de esas soluciones. ¿Recuerdan lo que dijimos en la conferencia anterior? La salvación, cuando el hombre se rebela contra Dios, ¿de dónde viene? De Dios. No puede venir del hombre. El hombre es incapaz por sí mismo de volver a restablecer su relación con Dios. Esto es lo primero que todos tenemos que tener bien presente en el momento que salga cualquier líder religioso, político, económico, social, científico o lo que sea. ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Una redención, una salvación? Pues lo primero que tienes que ver es de dónde viene la salvación, lo que él ofrece, ¿no? Mira, he encontrado un producto, aquí tienes la hierba, esta es una flor que te da la inmortalidad. ¿De dónde viene? ¿De la flor? No viene de Dios, punto. Ya está. El otro que viene aquí, el plan político, vamos a hacer esto para mejorar la sociedad, se acabará el mal, la injusticia. ¿Qué salvación te está ofreciendo? ¿Social? ¿De dónde? ¿De los hombres? No viene de Dios. Eso es lo que tienes que ver. Eso es lo que hay que estudiar a lo largo de la historia y eso es lo que hay que examinar en cada uno de los salvadores que surgen en el mundo en el que vivimos. Es natural que fracasaran todos los intentos puramente humanos de eliminar el desorden y la aflicción, de salvar la caída y la venida a menos del mundo, de librarnos del pecado original, ya que no podían llegar hasta la fuente de la que emana en corriente inagotable la desgracia.
si no llega hasta curar el pecado en raíz, es decir, sanar el pecado original, es incapaz. De ahí brota toda la fuente del mal, del pecado. Pues cualquier salvación que te ofrezcan. Esto lo estoy diciendo porque tenemos que caer en la cuenta de cuántos salvadores tenemos con la nueva era, cuántos salvadores políticos, cuántos salvadores hoy que estamos en un mundo de crisis. ¿De quién esperas tú la salvación? ¿De este o de aquel político? Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti. No viene de ahí. ¿De dónde viene? El mal está en el pecado. El mal está ahí. No es cuestión de una administración, es que esta administración lo hace mal, pero si lo administramos de otra manera, entonces tenemos que cambiar de administración. Eso es entretener, despistar. Eso es desenfocar. ¿Han visto una proyección, una película desenfocada? Todo se ve mal, se ve borroso, no hay maneras. Pues eso es desenfocar los problemas, que no está en la administración, está en el pecado. Por eso hay que entrar directamente. ¿Y quién puede librar del pecado? El que murió y resucitó por nosotros. Él es el que viene a librarnos del pecado. Por eso, entender que el problema del mundo, el problema social, el problema económico, el problema de salud, todos los problemas que aquejan a este mundo tienen un origen, una fuente, el pecado, el pecado. El único salvador es el que te libra del pecado. Las salvaciones humanas es mirar dónde hay un desorden. En la economía, entonces haber un economista, una persona que me pueda organizar la economía para que se sanee y se ordene y ya tengamos una buena economía. Ese es el que quiere quitar las sombras a base de pegar tiros a la sombra para matar la sombra. Las sombras no mueren. Puedes ponerte a pegarle tiros, cañonazos o bombas atómicas. La sombra no va a morir. Pues eso es estar desorientado, despistado, desviado, desenfocado. Y sin embargo, no, pero es que esto hay que arreglarlo. Pues claro que hay que arreglarlo, pero empieza por la raíz, no por los efectos. Habrá efectos, por eso vas al médico. A mí me ilustró mucho, ¿no? Un médico, cuando él, dándonos una charla, una conferencia en el mes de formación que tenemos cada año, nosotros, los sacerdotes, nos estaba hablando y nos decía, dice, mire, yo es que cuando vienen los pacientes, vienen y me dicen, ay, que es que tengo un dolor aquí, que me pasa esto, este malestar, quíteme este dolor. Y dice, y el médico le pregunta, ¿usted quiere que le cure o que le quite el dolor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que le cure o que le quite el dolor? Dice, y la gente me dice, no, yo lo que quiero es que me quite el dolor. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Miren, yo tengo aquí algo que puede llegar a un cáncer maligno y me duele, quíteme el dolor. Pero ¿no te das cuenta que si te quito el dolor, algo que no te duela, eso va a seguir evolucionando y va a llegar al cáncer y te vas a morir? Y después el cáncer va a llegar en un momento en el que ya no va a haber ningún producto, ninguna medicina que te quite el dolor. Si solamente piensas en que te quite el dolor, vas al efecto y no a la raíz, no a la causa. Pues eso es lo que nosotros hacemos en la sociedad. Elegimos políticos que traten de quitar la injusticia. Y resulta que como no hemos quitado el pecado, quitan una injusticia. ¿Cómo? Con otra. Con otra. Ya está. Como vemos que hay enfermedades, queremos quitar la enfermedad y para eso ponemos unos médicos y un plan de
de científicos y demás que nos curen de estas enfermedades. ¿Y qué pasa? Pues que salen otras. Y que esos mismos efectos, esos métodos que emplean para curar, producen otros males. Y entonces siempre es tapo aquí y sale por allá, tapo aquí y sale por allá, tapo aquí y sale por allá. Y así estamos, que nunca encontramos la salvación. ¿Por qué? Porque no vamos a donde está el origen del mal. Cuando vas al médico, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Que te quite el dolor o que te cure? Porque hay enfermedades, hay problemas, situaciones de la salud, que lo que tiene que hacer el médico no es quitarte el dolor. Porque si te tapa el dolor, ya no sabe dónde está el mal. No puedes seguir la evolución del mal. Necesita, simplemente no quiere que tú sufras, pero no puede tapar el dolor, no puede hacer que no te duela. Porque si lo hace, ya él no encuentra cuál es tu problema. Ya no lo encuentra. Eso conozco uno en Lima, estuvo a punto de muerte, ha estado 6 meses en el hospital. Lo que le hubiera costado 15 días de hospital o una semana, le ha costado como 9 meses. Simplemente por quitarle el dolor. Y ya le vino todo el problema, porque claro, como no le dolía, pues si no me duele, ¿para qué voy al hospital? Si no me duele, yo con esta pastilla me quita el dolor, eso es suficiente. Y entonces ya tuvieron que operarle, tuvieron que hacerle varias operaciones y varias intervenciones y meses internado y cuántos problemas por eso, por quitarse el dolor. No, con esta pastilla yo me quito el dolor. Que el doctor, no, que me quite el dolor. Eso, no, que yo no quiero. Ya está, muy bien, te lo hicieron. Y luego, a punto de muerte, en estado de coma, varios días. O sea, fue terrible lo que ha sufrido y lo que le ha costado. De tiempo, de dinero y de todo. Y de sufrimiento. Y antes de que todo empezara, cuando ya estaba con el dolor y estaba mal, me llama y me dice, una expresión, ¿no? Es un poco, el cuchillo no, yo no quiero que me metan el cuchillo, que no me rajen, que no metan el cuchillo. Cualquier cosa para que no me quiten, no metan el cuchillo. Después, 3 intervenciones creo que tuvo. 3. Por no querer una, 3. Esto es lo que nos pasa en la sociedad. Cuando nosotros buscamos una salvación, y esta salvación la queremos sin Dios, entonces el efecto es que se agrava el mal. Los intentos de la salvación humana vienen, por una parte, claro, cuando yo tengo un mal, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar al Salvador. Esa parte humana, en cuanto que busco el origen, busco dónde está y busco dónde puedo llegar al contacto con Dios para que me salve, es la preparación a la salvación. Eso sí que hay que hacerlo, claro que sí. Eso es lo que ocurrió en la humanidad desde el pecado de Adán y Eva, y Dios prometió mandar el Salvador. Hubo un periodo en la historia de preparación de la venida del Redentor, del Mesías, del Salvador. Eso fue el Antiguo Testamento. Es una preparación nada más. Cuando uno lo mete en el hospital porque le están preparando para una operación, todavía no le están operando, pero están viendo a ver todas las cosas para que la operación sea correcta. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que va a venir después. Por eso hay muchos intentos de salvación que fracasan. El hombre no puede renunciar libremente a esa representación esencial. No puede contentarse con lo finito, porque Dios le ha destinado a participar de su vida divina, de su riqueza infinita. El hombre no puede renunciar a la salvación. Al llegar a ser, unirse a Dios, ser hijo de Dios y llegar a ser como Dios en la unión con Dios,
No puede el hombre renunciar a la salvación de Dios. Una sobriedad en la que el hombre se diera por satisfecho con una vida finita sería, por tanto, rebeldía contra Dios. Ustedes ven los que niegan la eternidad, los que niegan la vida eterna, más allá de la muerte, y se contentan con una vida aquí, humana, terrena, vivir en paz, que haya bienestar económico, bienestar de salud, bienestar político, que todo marche bien. Un estar en esa sobriedad del hombre que viva una vida finita y después ya no hay nada más. ¿Cuántas ideologías van por este camino? No hay nada después de la muerte. La resurrección de Cristo lo que me está diciendo es que hay una vida eterna. Y el que quiere simplemente quedarse, cualquier religión que se quede en este plano de que no hay nada después de la muerte, es rebelión contra Dios. ¿Me captan lo que digo? Se lo voy a decir con otras palabras. Cualquier religión que no acepta el plan de Dios es pecado. Dicho de otra manera, una salvación que no acepte a Cristo resucitado y lo que Dios me da, es decir, los mandamientos de Dios para participar de su resurrección, es rebelarse contra Dios. Es igual que el pecado original, es una rebelión contra Dios. No es un servicio a Dios, no es un servir a Dios, pero de otra manera. No, es rebelarse contra Dios. Dicho de otra manera, estoy repitiendo lo mismo con distintas frases, ¿eh? Son analogías, cosas parecidas. O aceptamos la salvación que Dios nos da, o estamos en rebeldía contra Dios. El que se siente libre para elegir de qué manera va a servir a Dios es un rebelde contra Dios. El que él decide cómo va a recibir la salvación de Dios está rebelándose contra Dios. Esto se entenderá mejor considerando que ya el hombre nace del amor divino, que su esencia más íntima está determinada por el amor. Esto quiere decir que sólo puede vivir trascendiéndose en el tú, en último término, en el tú divino. Sólo así se logra a sí mismo. Sólo en Dios, Trinidad, logra la plenitud. En Dios uno y trino, logra el hombre su plenitud, como hombre, para la que Dios le ha creado, le ha constituido. Cuando no encuentra su plenitud en Dios, en el fondo de su corazón siempre le queda una insuperable tristeza. Esto es lo que Cristo resucitado me dice. Buscad a Dios, pero en ese Dios que se me revela, no en el Dios que yo me fabrico. Hay muchos que todas las religiones humanas es fabricar un Dios y es poner la redención, la salvación en eso que ellos planifican, en eso que ellos ponen. ¿De qué estoy hablando? El comunismo es eso, el marxismo es eso, el materialismo es eso. Y tienes esos dos extremos, el materialismo, la libertad de los Estados Unidos, donde todo la cuestión es el dinero y demás, y cada uno hay que respetarle a cada uno lo que crea, lo que piense, lo que quiera, es eso. Y el otro extremo, el comunismo, la imposición, la dictadura, etcétera, del marxismo, del proletariado, etcétera, es eso. La salvación viene del proletariado, en el otro la salvación viene de la economía, del materialismo. Los dos son rebelión contra Dios. Los dos son rebelión contra Dios. Porque no aceptan
el que yo vengo del amor de Dios. Eso es lo que me dice a mí Cristo resucitado. Dios me amó, me consideró tan importante que se hizo hombre por mí. Eso es la encarnación. Vino a salvarme. ¿De qué? Del pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, Él me ama de tal manera que me crea para una vida eterna, para formar familia con Dios. Yo estoy destinado, yo soy familia de Dios, a vivir con Dios. ¿Dónde pones tu paz, tu felicidad? ¿Por qué te angustias por el dinero? ¿Por qué la salud te hace rebelarte contra Dios? ¿Por qué Dios me castiga a mí con esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Esos porqués que nacen de la rebelión, de la rebeldía, te dicen bien claro que aún no te has convencido de que es el amor de Dios el que te ha creado y el que te destina a una vida con Dios. Eso es la resurrección. Padre, si quieres pásame este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Estoy en obediencia a ti. Quiero hacer lo que tú quieras. Estoy a tu disposición. Y la muerte no es más que el paso a la vida. No es más que el camino a la resurrección. Esto es la Pascua, esto es la resurrección. Hay unos intentos de salvación antes de Cristo. Por eso antes de Cristo había intentos de la salvación del hombre por parte de los filósofos, por parte de... Eso fue lo que San Pablo, cuando llegó a Atenas, los filósofos que estaban, la ciudad era el centro de la sabiduría, y entonces para ellos la salvación dividían al hombre en la materia y el espíritu. La materia era mala, era lo que esclaviza al espíritu. Hay que liberarse de la materia, hay que liberarse del cuerpo. Por lo tanto, vivir el espíritu y ser, diríamos, más intelectual, más espiritual, es lo que hacía, pero espiritual materialmente, ¿no? No espiritual como la Iglesia lo entiende, como Dios nos dice, es decir, viviendo en el Espíritu Santo, según la ley de Dios, sino espiritual en cuanto que desprenderse de toda la serie de ataduras de la carne, el comer, el sufrir, todas estas cosas materiales, carnales. Y por eso cuando San Pablo llegó, empezó a predicar de la resurrección de Cristo, dijeron, ¿cómo? ¿Volver a resucitar, volver a tener el cuerpo, volver otra vez con el cuerpo? Otro día te oiremos, ya no nos interesa. Y se dio media vuelta y lo dejaron allá plantado. Estaba él predicando con todo el entusiasmo y la gente allí atentos. Y nada más que nombró, ustedes imagínense, todo un graderío con sabios, ¿no? Filósofos allá sentados, escuchando a ver qué doctrina nos trae doctrina de salvación. Y San Pablo allá delante de todos aquellos empieza a hablarles, empieza a captar su atención, hablando pues, veo que tenéis muchos ídolos, muchos dioses, pero he visto uno que tenéis por ahí que dice al Dios desconocido. De ese que veneráis sin conocer, vengo a hablaros. La gente, a ver qué nos cuenta de ese Dios desconocido. Y empieza a hablar y habla de la resurrección de Cristo. Y cuando nombra la resurrección de la carne, dicen, bah, esto no me interesa. Se levantan y lo dejan solo y se marchan. Menudo fracaso para San Pablo. Sí, ciertamente. Su salvación es por medio de la sabiduría humana. ¿Cómo? Liberándose de las cargas del cuerpo. Eso es Platón. Tenemos el cuerpo y tenemos el espíritu. Entonces es desprenderse del cuerpo para vivir solamente el espíritu. No son salvación, porque no viene del amor de Dios, no es la salvación de Dios. Fue menester que Él mismo, Dios, nos lo dijera cuál es el camino, cómo es la salvación, para que tuviéramos conciencia de que Dios es distinto del mundo, de que verdaderamente es supramundano, el Dios que es parte del mundo, y tantos panteísmos.
esas religiones panteístas, porque hoy están ustedes que salen a la calle y se encuentran cantidad de chiringuitos que le ofrecen que si el reiki, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, que si... son tantas las cosas y tantos nombres que cada cosa es diferente y que con esto ya te vas a sentir, te vas a liberar, y te están ofreciendo salvaciones humanas, te ofrecen redenciones humanas. La integración de la mente con el cuerpo, la integración de no sé qué, y todo es con la naturaleza, con el cosmos, con el universo, y todo son cosas que claro te marean, que dices, ¿y todo esto que está sucediendo aquí? ¿Pero será verdad esto? ¿Será que me voy a sentir mejor? ¿Será que con esto yo ya no voy a tener tal cosa? A ver si es verdad, y entro y catapum, y suelto mi dinero, y hago mi prueba. Y después, otro fracaso más. Pero claro, los intentos de salvación después de Jesucristo ya son pecado más grave. Fuera de Cristo me refiero, ¿no? Porque es rechazar la redención que Cristo me ofrece, que Dios me ofrece. Y por eso, entre otros, ¿no?, a los que creen que la causa de todos los males no es la separación de Dios, sino la injusta distribución de los bienes materiales y, en consecuencia, el trastorno del orden social, es decir, un desorden que solo afecta a lo terreno, esperan la redención de ciertas medidas económicas, políticas o sociales. Esto es lo que hoy tenemos, con todos estos planes de rescate, de salvación y de liberación de la política, de la economía, etc. El que pone su fe en ese progreso, ese liberalismo ideológico, ese marxismo, ese está pecando porque está rechazando la redención, la resurrección de Cristo. Hay otro, actualmente no, el que ve en la ignorancia el origen del mal, confunde la redención con la ciencia, a menudo se une al conocimiento el apartamiento del mundo, de los sentidos, de la represión de la voluntad de vivir. Así deben interpretarse las religiones y filosofías hindúes. Según el brahmanismo, el 13% del total de la población del mundo están bajo esta religión brahmana. La redención se alcanza cuando se intuye la conciencia del alma, el yo concreto, y del Brahma, principio originario de la realidad, monísticamente entendido. Como que todo es Dios, todo es ese Dios y yo soy parte de ese Dios. Después ya no existe más deseos de riqueza ni de hijos. Este es el Brahma. El budismo, que es otro de estos intentos de salvación. ¿Ustedes saben lo que es el budismo? Sí, yo sé que es ahí el Buda, que es una imagen, un gordito panzón, ¿no?, que le toca la panza y te da dinero, dicen algunos. Bueno, el budismo tiene su especial circunstancia. Le viene el nombre del fundador Buda, quien quizá no exista personaje religioso alguno que se haya presentado con pretensiones tan enormes y que las haya realizado a la vez tan tranquilamente como Buda. Se le ha exaltado como el sublime, el perfecto, el hombre iluminado totalmente, rico en sabiduría, el que conoce el camino y muestra el sendero, el conocedor del mundo, el educador incomparable de los hombres, maestro de dioses y de humanos. Fíjense qué grande es Buda. Es el maestro de los dioses. Así es que el que enseña a Dios. Su autoridad es indiscutida. Todos los seres, no solo los hombres, sino también los espíritus y los dioses, esperan de él salud. El mismo Brahma, caracterizado por la tradición védica, con las más encumbradas atribuciones de la suprema divinidad, le pide consejo y doctrina a Buda.
O sea, si Brahma, que ya es el Salvador, le pide consejo a Buda, pues imagínense quién será Buda. El Salvador de los salvadores. Conoce la cuádruple verdad del dolor, todo el dolor. Su causa es la sed de realidad. Supresión de ella es la aniquilación del deseo y con él el dolor. El camino que conduce a ello es el sendero santo. ¿Dónde está la doctrina del budismo? Buda es el que llegó a conocer, al fin y al cabo, lo que les dije antes del médico. Miren, si el médico pregunta a su paciente, ¿usted qué quiere? ¿Que le quite el dolor o la enfermedad? Buda es el que ha dicho, todos los males son dolor. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir mal? El dolor. Dolor del alma, dolor del espíritu, dolor del cuerpo, dolor. Por lo tanto, lo que hay que acabar es con el dolor. Entonces él empieza a profundizar en el dolor y según ellos, dice, es el que conoce la cuádruple verdad del dolor. Todo el dolor, él lo conoce todo del dolor. Por eso su causa, dice él, Buda, es la sed de realidad. El camino y con él el dolor. El deseo, si aniquilamos los deseos, yo como esa ansiedad, el deseo de tener, el deseo de sentir, el deseo de no sé qué, se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento. Ya con eso ya no tengo más dolor. Quita los deseos y quita el dolor. El camino que conduce a ello es el sendero santo. ¿Cuál es el sendero santo? Es la fe, es querer, es vida, obras, anhelos, pensamientos, reflexiones dentro de lo justo. Todo eso que vaya dirigido al suprimir los deseos, ese es el camino santo. Hasta tanto este conocimiento no se consiga plenamente, tiene el hombre que renacer una y otra vez de nuevo a la vida. Hay que renacer de nuevo a la vida, quitar los deseos para tener otra vida, una vida sin dolor, una vida sin deseos, una vida sin necesidades. Bueno, ¿por dónde sigue esto? Vamos a ver. ¿Saben este desaparición de deseos y de dolor, caracterizado por unos como felicidad y por otros como desaparición de la conciencia? Fíjense, para unos consiste en la desaparición de la conciencia, cuando tú ya no tengas conciencia de nada, y por eso la meditación trascendental, que es quedar con la mente en vacío, perder la conciencia. Que yo ya no tenga conciencia, que no sea consciente de mí, ni de lo que me pasa, ni de mi persona, de nada. Entonces ya no sufriré nada. He llegado a la plenitud. ¿Dónde está la plenitud? En la nada. ¿Dónde está la plenitud? En el no sufrir. Pero como no encuentra otro camino para no sufrir que el vacío, la nada, por eso tantas religiones hindúes ponen todo su esfuerzo en el perder la conciencia, no ser consciente de ti mismo, de nada, de tus actos, de tus sentimientos, de tus sentimientos, afecciones y goces, de nada. Y en esta lucha por llegar a no sentir nada está el crecimiento en la perfección, el acercarse a esa salvación, redención o como quieran llamarle. El saber perfecto, esta es la sabiduría, el saber perfecto, es el fin de este renacer de nuevo y la entrada en el nirvana, en el estado de desaparición de los deseos y del dolor, caracterizado por unos como felicidad, por otros como desaparición de la conciencia. Esta doctrina soteriológica, que significa esta doctrina de salvación, incluye en sí la huida del mundo, de la cultura, desprecio del trabajo y de la mujer. En ello ya radica una diferencia importante con respecto al cristianismo,
Pero la diferencia más profunda, sea cual fuere la importancia de Buda y del budismo, es que Buda fue despertado, superó la ilusión, conoció la ley de la existencia, la ley del dolor, de su origen, de su supresión y del sendero de 8 trazos, que conduce a la eliminación del dolor. Como ven, esta doctrina a muchos les encanta, porque todo lo que le digas que es, que esto te va a conducir ¿a qué? A la supresión del dolor. Hombre, ya por fin algo donde no voy a sufrir. Esto es lo que yo busco. Confundimos la felicidad con el dejar de sufrir. Y eso también nos pasa a nosotros, de alguna manera, ¿no? Cualquier cosa que nos haga no sufrir, pues es lo que me trae la felicidad. Y por eso es que caigo en tantos pecados. Porque esto me da placer, esto me quita un sufrimiento, una humillación, y por eso una mentira, etc. Y voy al pecado pensando en no sufrir, en eliminar el dolor. Sin él nadie conseguiría conocer la ley y el ser, y no podría recorrer el camino de la redención, porque nadie tiene la fuerza necesaria para ello. El mismo Buda no la tuvo en sus anteriores existencias, la reencarnación. Los hombres necesitan, por tanto, de su orientación y guía, ya que Él es el que ha logrado llegar a esas metas, superar todo el dolor. Él es el gran guía. Y eso lo ha hecho con sus reencarnaciones. Por esto solamente es así de hecho, no por principio. En teoría, cada uno podría recorrer el mismo camino si fuera suficientemente puro y fuerte. El fin perseguido por Buda es la extinción, el no ser nada más. Después de esto, nada existe realmente. Solo su recuerdo subsiste. Al lado de esta doctrina y la comunidad, al lado está la doctrina y la comunidad. Pero respecto a esta doctrina siempre se ha afirmado que se la sigue apoyando cada cual, que se sigue apoyando cada cual en sus propias fuerzas. Cuando el discípulo predilecto de Buda, Ananda es el discípulo de Buda, pide del maestro en trance de muerte que establezca una regla última, le responde Buda diciendo: Ananda, ¿qué espera de mí la comunidad? He anunciado la doctrina sin distinguir un interior y un exterior. Cuando se trata de la doctrina, como lo son los otros maestros, Tathagata no es avaro. Buscad, pues, Ananda, aquí abajo, luz y refugio en vosotros mismos, y no en parte alguna. Esta es la base del budismo. Luz y refugio en vosotros mismos. La salvación viene de mí. ¿Y qué es la salvación? La nada. Eso es la esencia de Buda. Eso es lo que está en la raíz de tantas religiones hindúes. Y a nosotros nos parece misteriosas, una sabiduría, una cosa que hay ahí, una espiritualidad superior. ¿Esto es espiritualidad superior? ¿Y rechazamos el amor de Dios? ¿Que Cristo ha muerto y ha resucitado, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía? ¿Ven ahora el pecado de esta religión? De los grandes conversos nos dice siempre la historia que con ardiente celo, sin ser ayudados de nadie de la comunidad, tendieron al fin. Esto significa que la importancia de Buda es extremadamente considerable, pero en último análisis tan solo dice que en principio podría decir cualquiera muestra el camino, el cual existe independientemente de él, de Buda, con la avidez de una ley del universo. La persona misma de Buda no es parte de aquello que es específicamente religioso, pues desaparece. De aquí que sea correcto señalar
que la fe en la persona, en la personalidad como tal, es la más peligrosa forma de desvío. Cuando ya ponemos solamente en la persona en la que se salva y la persona en la que tiene que hacer, ¿y cómo se salva? Llegando a la nada, desapareciendo. Ya no busca ayuda, consejo, ni apoyo en nadie, ya no busca a Dios, se busca a sí. Ese es el peligro del budismo y de tantas religiones hindúes que están apoyadas en esto. Ay, padre, ¿para qué nos habla usted de todo esto? El enemigo lo tienes en la puerta y lo tienes en la televisión, que están sacando tantas cosas de estas. Y a veces estamos tan ignorantes. La salvación está en Cristo, no lo olviden. Por eso vean que es tan contrario el camino y la doctrina de Buda y de Cristo. ¿Cómo nos redime de Cristo? Por su pasión, muerte y resurrección. ¿Y cómo se llega a eso? Por la obediencia al Padre. Este es el camino, esta es la salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? En la resurrección. Pero eso sí, un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual, un cuerpo con unas propiedades del espíritu. Y ahora ven ustedes cuál es la salvación de Buda. La nada, el aniquilamiento total, de tal manera que perder todo deseo, todo sentir, hasta la conciencia y quedar extinguido en la nada. Ahí ya, como identifica la felicidad con el no sufrir, cuando yo sea nada, no sufriré nada. Claro, la nada no sufre. Entonces hay que tender a la nada. ¿Y cómo se llega a eso? Como el Buda es el gran sabio que descubrió los 4 caminos del dolor y es el que conduce por el camino de la liberación del dolor, ¿se dan cuenta por dónde lleva el budismo? El budismo tiene muchas ramas, por eso estoy hablando del budismo, porque es tantas religiones y tantas cosas hindúes, y también está en eso la nueva era, va por acá. Librarte del sufrimiento. Y para eso tienes que librarte de la conciencia. Y para eso tienes que integrarte con la mente, para que llegues a desaparecer en el todo que es en la nada. El todo y la nada van como de la mano. En realidad no hay ningún uno mismo. La apariencia de uno mismo, de llegar el hombre a la salvación, debe desaparecer poco a poco, según el budismo, ¿no? Al decir que aspira a ella, no es esto. Para terminar, al dar con el último núcleo del ser, con la superación de todo lo propio. Lo último, la meta del budismo, y con ello de tantas religiones, es la nada, la desaparición total. Cuando tú desaparezcas totalmente y no tengas ningún deseo, ningún sentimiento, ningún afecto, entonces has llegado a la plenitud, la salvación. Cristo, en cambio, es, en sentido estricto, único y singular. Lo que en él ocurre, por principio, no puede ocurrir en ningún otro hombre. Por eso Él se encarna, se hace hombre siendo Dios, se hace también hombre, tiene la naturaleza humana, y la salvación viene por medio de pasar por la muerte, superando la muerte por la vida. Ahora ustedes vayan comparando lo que es la doctrina cristiana y la que es la doctrina budista. El uno es no tener, el otro es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Buda es el gran maestro de hombres y de dioses. Cristo es el Dios, el Señor de señores. Y así vayan comparando, para que no les mareen, no les distraigan, no les despisten con las enseñanzas pensando que me va a dar algo de conocimiento.
Y si quieren que se lo diga, aunque no les guste, el yoga tiene parte de esto, viene también de esto. ¿Hay para ahí un yoga cristiano? Sí, mucho. A veces hay que ser un poco así como Jeremías, ¿no? Jeremías que llega, están los reyes de Israel y de Judá, los dos reinos de Israel, ¿no? Se ha dividido Israel después de David, Salomón, y ya Jeroboam pues divide el reino, se divide el reino. Ya están los dos reyes, pero los dos reyes se hacen amigos y siguen siendo dos reinos, pero se llevan muy bien. Y dice, oye, mira, aquella ciudad nos pertenece, vamos a ir a tomarla. Pero vamos, claro, somos reyes de Israel, tenemos que consultar a los profetas de Yahvé. Vamos a consultar a los profetas de Yahvé. Y llaman a todos los profetas. A ver, que vengan todos los profetas. Y vienen todos los profetas. Profetas son los que hablaban de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Eran profetas de profesión, pero no del profeta que Dios nombra. Y le preguntan a los profetas, es como el consejo de los ministros, son los consejeros de los reyes. Entonces aquellos profetas vienen y le dicen, ¿podemos atacar a aquella ciudad que nos pertenece? Ellos dicen, sí, podéis atacarla. Dios la entrega en vuestras manos. Esta es una guerra santa, Dios va a entregaros la ciudad, id. Pero el otro rey dice, bueno, pero ¿no queda algún profeta más por ahí? Porque tenemos que preguntarle a todos, no sea que después... Y el otro rey dice, hay uno, pero lo aborrezco. No me profetiza más que males. Siempre es la oveja negra, siempre está al contrario que todos los demás. Pero hombre, no hables así, que es un profeta. ¿Quién es? Es Jeremías, pero es un profeta de desventura. No, ni le escuches. No. Vamos a escucharle. A ver, que venga Jeremías. Y viene Jeremías. Y entonces se pone burlón. Y se presenta a Jeremías. Como ya sabe lo que le han aconsejado los otros, hace la parodia, hace la representación. A ver, la ciudad nos pertenece, ¿podemos atacar a la ciudad? Y entonces le dice, sí, podéis, vais a triunfar, pero con una sorna, una sonrisa, ¿no? una burla, que entonces dice, el otro dice, pero vamos a ver, ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad? Entonces, ¿es que te tengo que hacer pedir juramento para que me digas la verdad y no que me andes con burlas? Y entonces Jeremías ya se pone serio y le dice, veo a Israel desperdigado, veo como ovejas sin pastor. ¿Tú ves? Si es lo que yo te decía, si no hace más que profetizar de aventuras. Nos está diciendo que vamos a perder en la guerra, como ovejas sin pastor. Es decir, que van a matar al rey. El rey muerto. Y claro, si el jefe en la guerra lo matan, ya nadie sabe qué tiene que hacer. Todo el mundo se huye, cada uno a su casa, y aquí se acabó todo. Y entonces se pone Jeremías, escúchame, esto dice el Señor. Y entonces le echa un cuento, el cuento es precioso, ¿no? Estaba Dios pensando, ¿cómo hago para acabar con este? Y entonces estaban los ángeles de Dios reunidos, y uno proponía una cosa, otro otra, otro otra. Pero había allí un angelito, que no sé si tenía halo o tenía cuernecito, entonces estaba allí calladito y decía, ¿y tú qué dices? Dice, yo sí tengo cómo hacerlo. Dice, ¿y cómo lo harías? Dice, yo me pondría de falso oráculo en boca de los profetas, y así lo engañaría y los llevaría a la guerra. Dice, seguro que con esto lo vas a convencer. Vete y hazlo. Y ha venido ese ángel y se ha puesto en boca de todos esos profetas como falso oráculo. Y te han dicho, sí, vete a la guerra, vas a triunfar, vas a recuperar la ciudad, vas a vencer. Y no es así. Pero yo te advierto, y ya se pone Jeremías más serio todavía, después de echarle su parábola. Si vas a la guerra, morirás ahí y no tendrás salvación.
tú vas a perecer. Y el pueblo se va a desperdigar, va a quedar en nada. Así es que el rey dice, ya te lo dije, es que no había que escucharle, es que este es un profeta de tal y cual. Entonces, ¿qué hacemos? Era 1 contra, no sé cuántos eran los otros, 300. 1 contra 300. ¿Qué hacemos? ¿Caso de 1 o caso de 300? No, pero si han dicho todos estos y piensan así, vamos a hacerle caso. Vamos a la guerra. Y así pasó, lo que dijo Jeremías. Entraron en la guerra, hirieron al rey y el rey le dice a su escudero, retírame porque estoy herido. Y dice, pero arreció la batalla y claro, si retiran al rey, pues los demás se desaniman. Había que conservarlo allí, tenerlo, mantenerlo firme y empezó a desangrarse hasta que murió. Y murió en aquella batalla. Total, no conquistaron la ciudad y encima el rey murió y todo quedó, todo el mundo se marchó a su casa, el rey ha muerto, todo el mundo a su casa, ¡pum! Y ahí se acabó todo. Lo que dijo Jeremías. Así es. No busques la salvación fuera de Dios. No empieces a buscar quién te promete no sufrir, por dónde encontrar una salvación, una liberación económica, una liberación psicológica, una liberación política, una liberación científica, una liberación de progreso. No está la salvación en manos de los hombres, está en manos de Dios. Eso es la resurrección de Cristo. Convéncete, convéncete. Y si el plan de Cristo es, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme, ahí está la salvación, aunque yo no lo entienda, ni me guste. Nada más, ahora pasamos a la Santa Misa, como solemos hacer. Invitarles, queridos hermanos, por los que hayan venido después, los santos ejercicios que tenemos este fin de semana próximo, 20 y 21, comenzando el viernes por la noche. Rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y del Santo Rosario todos los días en la capilla acá a las 5 de la tarde. Los círculos bíblicos y el catecismo para jóvenes y adultos para la formación, la profundización de nuestra fe todos los sábados a las 4:30 y a las 7:30. La clase de catecismo de preparación para la primera comunión para los chicos y las chicas los sábados de 11 a 1. Este verano tendremos los ejercicios espirituales de 8 días, entrando el 31 de julio. Serán del 1 al 8 de agosto. Se comienza la noche anterior. La casa de las hermanas de la Divina Pastora en Pallejá. Hay plazas limitadas, por lo tanto, anótense y reserven su plaza. Campamentos para chicas, campamentos de verano del 17 al 19 de agosto de 2013 en la Sierra de Madrid. Están abiertas las inscripciones. Ayúdanos y participa de la campaña del rezo del Santo Rosario. En este año de la fe queremos ofrecer a la Santísima Virgen 10 millones de rosarios rezados, no de rosarios, compro unos cuantos rosarios, sino de rezar el Santo Rosario. Por lo tanto, únete con tus rosarios para ayudar. Ayuda a los medios de comunicación. También con estas conferencias, si te ayudan, las puedes pedir en recepción y después te las llevas. Para tu vida espiritual tenemos este librito. Hoy tenemos el Padre Rodrigo Molina, la nueva edición de la vida del Padre Molina, un hombre de fe que nos enseña a vivir cómo vivió él de fe, cómo actuó, por el Padre Enrique Miró Navarro de Lumendey. Creyó en el Evangelio y el resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, para ir profundizando en tu fe, la redención, según el Señor nos la pone. También tienen ustedes la prensa dominical, que es semanal, y el Benjamín, que nos ayuda para jóvenes, para niños, para adultos, bimestral, esta revista del Benjamín, donde se va uno formando en valores, en vida de santos, en Sagrada Escritura, también en cómo Dios actúa en el mundo, por medio de la ciencia y demás. El Padre Rodrigo Molina, también su vida está en audiolibro, pueden en MP3 para escucharlo, y los cantos de las hermanas para un encuentro con Dios, para ayudarles a
reparar la casa que la tienen, que se le va a caer encima de la cabeza, el techo. Entonces ahora vamos a rezar, reservar el Santísimo y pasar a la Santa Misa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Santo Patriarca José, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.